Hola, les habla el profe Yus. Vamos a hablar de los sistemas constructivos para los sistemas estructurales que define la norma sismorresistente colombiana. Dentro del proceso de diseño estructural, reconocemos que dentro de la configuración estructural hay una parte que tiene que ver con la escogencia, la elección del sistema estructural y del sistema constructivo que le da, que lo materializa. Entonces, de lo que vamos a hablar es de los sistemas estructurales que define la norma. Vamos a partir de esos sistemas estructurales y a partir de allí, pues, definiremos los sistemas constructivos. Recordemos los elementos, digamos, de la estructura, como son las losas, eh, los muros, las columnas, las zapatas aisladas y las zapatas corridas o vigas corridas, ¿cierto? Como cimentaciones para muros, las vigas, los pórticos, que se definen como una unión entre mínimo dos columnas y una viga, con uniones rígidas, ¿cierto? Con nudos rígidos, y las pantallas, que son muros, digamos, cortos o que se pueden asimilar también como columnas alargadas. Los sistemas estructurales que conocemos, pues que definen la norma, son el sistema de muros de carga, el sistema de pórticos y los sistemas combinados, cuya característica es la de combinar muros y pórticos para que se repartan las diferentes funciones estructurales, ¿cierto? Es decir, la toma de las cargas verticales y la toma de las fuerzas horizontales. El sistema dual es un sistema, digamos, especial del sistema combinado que define una serie que define unas características especiales de los que deben cumplir los elementos para que se considere un sistema combinado se considere un sistema dual. Entonces, básicamente aquí está como una tipología del sistema de pórticos, del sistema de muros y del sistema combinado dual. En el sistema de pórticos hay mucha flexibilidad, ¿cierto? Y amplitud, digamos, en la espacialidad. El sistema de muros ya restringe un poco más la espacialidad y el sistema combinado, pues sí, las pantallas se utilizan en, las, en la periferia o en ciertas zonas donde no generen restricción a la circulación y a la espacialidad, pues también se considera un sistema más o menos flexible, los combinados y los duales. Bien. Dentro de los sistemas estructurales, entonces una vez definidos esos sistemas estructurales, tenemos que hay unos sistemas constructivos, o sea, cuando se definen ya los materiales y las, y las formas de construcción, entonces aparecen los sistemas constructivos de esos sistemas estructurales. Entonces el sistema de muros de carga se puede llevar a cabo de diferentes mm, con diferentes materiales y de diferentes formas de construirlo, ¿cierto? De procedimientos constructivos. Entonces tenemos los muros de mampostería, los muros de concreto y hay otros sistemas, ¿cierto? Definidos de muros. En los sistemas de pórticos podemos tener pórticos de concreto reforzado y pórticos metálicos que resistan giros, o sea, que tengan nudos rígidos. Y en los sistemas estructurales combinado y dual podemos tener la combinación de pórticos de concreto con pantallas de concreto, de pórticos de concreto con pórticos ariostrados, es decir, pórticos con diagonales, de pórticos metálicos con pórticos con diagonales ariostrados y de pórticos metálicos con pantallas de concreto.
Bien, dentro de los sistemas de muros de carga, realmente estamos hablando de este tipo de tipologías donde hay mm, harta densidad de muros, una densidad de muros altas, y donde las cargas, tanto verticales como horizontales, son tomadas por esos muros. El comportamiento de los muros básicamente es como una viga en voladizo, entonces cuando se somete a carga fuerza lateral, el muro se deforma de esta manera como se deformaría una viga. Entonces las mayores deformaciones se dan en los pisos superiores, en los pisos inferiores hay poca deformación. Dentro de esos sistemas de muros, entonces podemos utilizar la mampostería, y dentro de la mampostería tenemos la mampostería confinada, la mampostería estructural con bloque de concreto y con bloque de arcilla. Entonces, la mampostería confinada, básicamente, bueno, aquí hay un sistema, ¿cierto?, que se denomina mampostería no reforzada, que es la mampostería cuando se utiliza solamente ladrillo. Esta mampostería no es aceptada en zonas de amenaza sísmica alta, como la ciudad de Cali, por ejemplo, en Colombia, y otras zonas pues que tienen esa condición de amenaza sísmica. Se puede utilizar en amenaza baja, pero hasta 2 pisos, y cuando el uso es residencial, básicamente. Entonces, este sistema no debe utilizarse. No tiene columnetas, es solo ladrillo. Tiene columnas. Mientras que la mampostería confinada, entonces lo que hace es que usa una cimentación, unos muros que van acompañados por unas columnas de amarre y unas vigas a nivel de losas y cubiertas que hacen que el sistema sean muros, pero muros confinados, es decir, muros rodeados por un marco de concreto cuyos elementos son las vigas y las columnas de amarre o columnetas. Las vigas de amarre y las columnas de amarre y columnetas. A nivel de cubierta se utilizan estas cintas que le llaman de amarre, ¿cierto? Que son unas vigas de remate para confinar esos muros, esas culatas, esos muros triangulares que se forman allí para recibir el techo. Aquí tenemos un ejemplo, aquí habría que destacar y corregir que estos vanos, en los huecos que forman las ventanas y las puertas, también deben ir confinados, o sea que aquí deberían haber unas columnetas en estos puntos de las puertas y las ventanas. Esta es básicamente la forma constructiva del sistema, ¿sí? Muro, muro, columneta, y se coloca una tabla por un lado, una tabla por otro lado, y se funde la columneta. El proceso es primero levantar el muro y después fundir el elemento de concreto. Debe quedar así bien, bien amarradito pues el sistema en todos sus puntos, incluyendo en los vanos que en estos dibujos no se muestran. Este es un sistema de mampostería confinada, pero realmente pues tiene muchos detalles pues que no son muy adecuados, como la altura de estos muros, ¿cierto? Y la combinación de materiales ahí, pues que aquí arranca con un tipo de ladrillo y terminan con otro. Aquí podemos ver los muros con sus columnetas, ¿cierto? Allí en proceso de construcción. Este sistema se permite hasta 2 niveles. La mampostería confinada se permite hasta en 2 niveles. Aquí hay otra muestra, digamos, del sistema. Aquí no se han fundido las columnetas, ¿cierto? Pero primero se ve que primero se levantan los muros y después se construyen las columnetas o columnas de amarre. Bien, tenemos también la mampostería de bloque estructural, ¿cierto? Donde básicamente la mampostería eh, ante carga lateral se comporta como un voladizo también, ¿cierto? El muro se comporta como un voladizo y entonces se producen una flexión en el muro que
genera tensiones, tracciones en un lado y compresiones en el otro. Y entonces para eso es como si fuera una viga, ¿cierto? Donde necesita un refuerzo aquí para resistir las tracciones en este extremo. Y en el otro no lo necesitaría, pero al invertirse, digamos, el movimiento del sismo hacia el otro lado, entonces se requieren refuerzos también en la otra cara. Entonces siempre la mampostería reforzada tendrá por lo menos un refuerzo en cada extremo del muro. Y pues es posible que necesite unos elementos, unos refuerzos adicionales que no deben estar a una distancia mayor de 1.2 metros en zonas de amenaza sísmica alta. Ese es el refuerzo de aflicción. Y en cuanto al otro tipo de esfuerzo que se presenta, que es el de cortante, que trata como de partir el muro así en forma de escalera. Entonces se utilizan unos refuerzos que son unas varillas que van dentro de la pega, ahí como se muestran en rojo, y ese es el llamado refuerzo acortante que trata de impedir que suceda este agrietamiento en forma de escalera. Bien. Dentro de la mampostería, entonces se usa la totalmente inyectada, que es que se llenan todas las celdas del bloque, se llenan de concreto. La parcialmente inyectada solo se llenan las celdas donde van las varillas, y la parcialmente reforzada, que es un tipo especial, un tipo de mampostería, solamente llenan y ponen refuerzo en los extremos. Entonces aquí está para mampostería totalmente inyectada, hasta 45 metros de altura se puede construir en zonas de amenaza sísmica alta. Para la otra, la parcialmente, hasta 30 metros, y para parcialmente inyectada 30 metros, y para la parcialmente reforzada hasta 2 pisos. Estos son proyectos en mampostería, este en mampostería de bloque y este en mampostería de arcilla, ¿cierto? Estos son los bloques, digamos, en material, ¿cierto? Estos huecos van a ser llenos de concreto, por aquí va la varilla y se llenan de concreto, de un concreto que se llama grouting, que es un concreto líquido, muy fluido. Este es un proyecto de ese tipo. Aquí están las unidades de ladrillo y se está haciendo el proceso de pega. Estos son los refuerzos que van en las esquinas para tomar el muro que viene en esta dirección. Aquí se está haciendo el proceso de llenado de las celdas, de los huecos, ¿cierto? Donde va la varilla, y se ve el mojadito, que es por el efecto del concreto que se va a hacer. Y pues en estos muros tienen estas características, ¿cierto? Que deben tener muros en ambos sentidos, la modulación arquitectónica es perfecta, ¿cierto? Por las medidas del ladrillo. Deben ser luces cortas, digamos entre 2,50 y 3,50, 4 metros pues máximo, y se requiere un acabado adicional, y ahí dificulta pues para colocar parqueaderos en ese tipo de proyectos, ¿cierto? Tienen un buen comportamiento sísmico además. Aquí se muestra cómo las instalaciones se meten dentro del muro y los refuerzos. Bien, entonces esto es un proyecto en ese sistema. En el bloque de arcilla, pues es el mismo sistema igual, solo cambia el bloque, el material, ¿cierto? Entonces vamos a tener proyectos como de este tipo, ¿sí? Ya otro tipo de acabado, de textura y de color, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Las instalaciones también se meten dentro de la mampostería y los refuerzos se colocan ahí y se llenan, digamos, esas celdas pues con concreto. Entonces, este tiene una ventaja, que es que esto se puede utilizar como acabado, el bloque puede ser el mismo acabado, ¿cierto? Igual las modulaciones son para luces pequeñas, los muros se modulan de acuerdo al tamaño del bloque, y sigue habiendo dificultad para los parqueaderos en primeros pisos o sótanos. Estos son los tipos de losa que se utilizan, ¿cierto?
la prelosa, ¿cierto? Que es una placa que después, que viene, digamos, como media losa y después se completa en obra y se funde el complemento, las viguetas prefabricadas con bovedillas y la placa fácil, que son unas viguetas metálicas con unos bloques que, que hacen la vez como de casetón, de aligeramiento, de sistema de aligeramiento. Bien. El otro sistema con que se pueden construir el sistema de muros estructurales son con muros en concreto. Entonces tenemos muros en concreto fundidos en sitio, ¿cierto? Donde lo que se hace es poner una formaleta y esa formaleta pues sirve para hacer el llenado de los muros. Los muros llevan su refuerzo interno y llevan las instalaciones también dentro de ellos. Entonces son proyectos de este tipo los que se pueden ver con ese sistema constructivo. Igualmente estos son proyectos de ese tipo, ¿cierto? Con formaletas deslizantes que se van subiendo para ir configurando esas fachadas, pues esa estructura que a la vez es el sistema de fachadas y el sistema de divisiones. Esa es la característica pues de los muros de carga, ¿cierto? Que ellos son divisorios y cargan además, son estructura. ¿Sí? Este es un proyecto de eso, digamos, el cambio ahí lo hacen estos bloquecitos que colocan en las ventanas, son no estructurales, estos muros no cumplen una función estructural, sino de cierre simplemente. El otro sistema es el sistema Utinor, que utiliza un tipo de formaleta que hace que los proyectos tengan más o menos esta configuración, ¿cierto? La formaleta es de este estilo y aquí quedaría la otra formaleta del enseguida y entre las dos forman el muro, ¿cierto? En el espacio que queda entre las dos se forma el muro se funde, se puede fundir incluso la losa por arriba y después la formaleta se retira pues por aquí por delante, entonces forma como una especie de túnel y por eso es que le llaman así sistema túnel. Después esos huecos, digamos, se llenan con otro tipo de, con mampostería, ¿cierto? Ya no con concreto, sino con mampostería para hacer el cierre, digamos, de la fachada del edificio. Entonces, la modulación la da la formaleta, hay pocos acabados para esos muros, se puede combinar con esa mampostería y la velocidad de ejecución es muy alta, ¿cierto? La formaleta es cara, ¿cierto? La inversión pues, inicial que se hace en la formaleta es alta. Bien. Igualmente dentro de los muros de concreto se pueden prefabricar también. Entonces está el sistema de muros prefabricados que se hacen en un taller, ¿cierto? En una planta. Se construyen esos muros, se transportan en camiones, llegan a la obra y se almacenan y se ubican en los sitios donde van. Y entonces los proyectos tienen este tipo estas formas, digamos, en su aspecto. Esos sistemas pues requieren una maquinaria pesada, ¿cierto? Para mover los muros. Esto no lo mueve una persona así fácilmente, entonces los tiene que mover a través de grúas, de maquinaria pesada. Se pueden construir ese tipo de muros hasta de 72 metros, ¿cierto? Cuando cumplen las características para zonas de amenaza alta, ¿cierto? Las características de disipación de energía especial, que es detallado el refuerzo, y entonces pueden hacer hasta de 72 metros. Bien. Tenemos pues otros sistemas de muros, vamos a verlos así muy rápido, ¿cierto? Que es el bareque encementado, que es básicamente guadua, pues con una carga de un mortero, digamos, un relleno, pues que conforma la textura del muro. Muy utilizado en la zona cafetera, por ejemplo, y en zonas rurales. Están los paneles de madera que se consideran, la madera se construye básicamente como muro,
¿cierto? Porque se hace un marco y de alguna manera se hace un llenado de ese marco con otros elementos, ya sea verticales o diagonales. Entonces, los paneles de madera se permiten en zonas de amenaza sísmica alta hasta de 6 metros de altura. Están también los muros prefabricados, ¿cierto? Diferentes materiales que vienen prefabricados y se ponen allí pues en la obra, en especial pues para casas de baja altura y pues se utiliza mucho también en las zonas rurales y en fincas y eso. Este es un sistema que se llama polimuro, que es una placa icopor que tiene una malla lado y lado y esa malla se cargaba con mortero y se conformaba el muro así como si fuera un repello sobre esa malla. Y estos que son paneles, digamos, metálicos, ¿cierto? Que se organizan y después se le coloca unos plásticos o unas mallas y se cargan también de mortero. Bien. Esos sistemas de muros pues son variables y en zonas de amenaza sísmica alta se permite el uso de algunos de ellos, pero digamos que en alturas limitadas, ¿cierto? Entonces, tienen que los muros de mampostería reforzada hasta 45 metros, los muros de concreto hasta 50 metros y eso. Entonces, tienen unas posibilidades con esos sistemas hasta cierta altura. Bien. Em, entonces, volviendo a acá, perdón. Bueno, volviendo acá, entonces tendríamos ahora los sistemas de pórticos. Bien, entonces además de los sistemas de muros de carga, pues existen los sistemas de pórticos. Esos sistemas de pórticos, pues definimos básicamente dos materiales con los que se construyen, que es el concreto reforzado y el metal. Em, los pórticos básicamente están conformados pues por columnas y vigas y pues, las vigas sostienen las losas y esos elementos deben soportar tanto las cargas verticales como las fuerzas horizontales. El comportamiento básicamente de los pórticos es a carga lateral. Ellos se comportan tienen una deformación de este tipo, no como los muros que parecen una viga en voladizo, sino que son así como que se curvan al principio y al final. Y pues las mayores deformaciones se presentan en los pisos de abajo. Entonces los daños normalmente se concentran en los pisos inferiores, en el tercio medio del edificio. Eso es lo que se ha visto en los sismos. Entonces, básicamente tenemos el sistema de pórticos de concreto, ¿sí? Ha sido muy utilizado en nuestro país y en muchos países de América Latina, y pues tiene un comportamiento anticarga vertical que tiene a producir pandeo en las columnas, esa deformación que se produce por la carga vertical allí, y lateralmente tiene este tipo de deformación. Debe tener nudos rígidos y pues lo que se conforman en realidad no son pórticos planos, sino pórticos espaciales, o sea, pórticos que estén unidos por todos, en todas las direcciones. Esto es muy importante, ¿cierto?, para la sismorresistencia. Esta unión en los dos sentidos, tener pórticos en los dos sentidos y que estén perfectamente unidos. Cuando eso no sucede, entonces es necesario, cuando los nudos, perdón, no son rígidos, entonces es necesario el uso de las diagonales.
como pasa en la estructura metálica. Y pues las diagonales pueden ser concéntricas como estas que se unen en algún punto y excéntricas cuando no tienen un punto de unión común. Los muros pues de concreto reforzado pues tienen básicamente unos castillos, unas armaduras, ¿cierto? De refuerzo, varillas, y se llenan y pues están, digamos, rodeadas pues de concreto, fundidas en como, ellas son como el núcleo del concreto. Básicamente aquí tenemos pues unos sistemas de pórticos y estas son las losas, digamos, de los pórticos, están normalmente conformadas por vigas y viguetas y pues por sistemas de aligeramiento, diferentes sistemas de aligeramiento y la placa pues que va encima de ella. También existen los pórticos prefabricados, o sea, esos anteriores eran fundidos en sitio y también existen pórticos prefabricados que se construyen en una planta y se llevan a la obra y se ensamblan allí, pues lo que se hace en la obra es ubicarlos y fundir los nudos de los pórticos para conformarlos. Y tenemos los pórticos metálicos, ¿cierto? Que son ya estructuras que están conformadas por vigas y columnas metálicas y losas normalmente en el sistema steel deck. Aquí tenemos unos ejemplos de pórticos metálicos, ¿cierto? Y del tipo de losa que se utiliza normalmente en ese sistema, que es el steel deck. Estos se llaman conectores de cortante, ya tienen la placa, ¿cierto? El deck y tiene una malla electrosoldada y el concreto que se funde encima, que queda, digamos, con la malla como refuerzo y queda agarrado estos conectores de cortante que lo que hacen es impedir que el concreto se vaya a deslizar sobre la lámina. Bien. La altura máxima, digamos, en zonas de amenaza sísmica alta no está determinada, es decir, que no hay límite, uno podría construir teóricamente un edificio de cualquier altura en estos dos sistemas de pórticos de concreto y pórticos de acero. Aunque vamos a ver luego que ese límite, digamos, que usted puede hacer un edificio de pórticos de concreto o pórticos de acero, pero el dimensionamiento si el edificio es muy alto, el dimensionamiento de esos elementos, de las columnas, de esas construcciones serían muy grandes, muy grandes. Bien. Bueno, entonces si comparamos los sistemas de muros con los sistemas de pórticos, los sistemas de muros tienen luces pequeñas y medianas, los pórticos de luces medianas a grandes. Hay una restricción para grandes vanos, no se pueden hacer grandes vanos, puertas y ventanas grandes. En cambio, en los pórticos sí, porque los muros son divisorios y entonces se puede, digamos, prescindir de ellos. Aquí los muros son la estructura, entonces no pueden estar muy alejados ni se le pueden hacer grandes huecos a esos muros. Los cambios posteriores son restringidos, ¿cierto?, en los sistemas de muros, mientras que los cambios que se pueden hacer en las divisiones en los sistemas de pórticos son mucho mayores, ¿cierto? Se pueden incluso quitar todos los muros si es necesario. La estructura digamos, barata para el sistema de muros, ¿cierto? Los materiales. En los pórticos es un poco más cara, además que las divisiones también aportan al costo. La mano de obra es menos especializada en los sistemas de muros, en los sistemas de pórticos usted necesita una mano de obra un poco más especializada. El diseño el diseño de los muros es un poco más sencillo que el diseño de los pórticos
y pues se usa para edificaciones de mediana altura en los muros y los pórticos para edificaciones de gran altura, de mediana y gran altura. Los edificios son muy rígidos, los edificios de muros, los edificios de pórticos son más flexibles. Hay una continuidad, debe haber una continuidad vertical de los muros porque son estructura, entonces deben ir desde la cimentación hasta la cubierta, mientras que los sistemas de pórticos son, los muros no tienen que tener ningún tipo de continuidad vertical porque no son estructurales, son divisorios. Entonces son las columnas las que deben ser continuas de cimentación hasta la cubierta. Bien. Acá me devuelvo para que hablemos del sistema combinado o dual. Entonces, el sistema combinado dual básicamente es ese sistema que tiene esos sistemas que combinan los pórticos con los muros o con los pórticos con diagonales. Los pórticos con diagonales se consideran como si fueran muros y hacen parte de los sistemas combinados, cuando están combinados pórticos no arriostrados con pórticos arriostrados. Entonces, básicamente en los sistemas combinados las cargas verticales las podrían tomar todas los pórticos y las fuerzas horizontales, las pantallas o los pórticos con diagonales. O se pueden combinar, ¿cierto? Que ambos, tanto pórticos como muros, tomen carga vertical y tanto pórticos como muros tomen fuerzas horizontales. Aquí están diferentes combinaciones, ¿cierto? Que se pueden hacer de los muros estructurales con las columnas y de los arriostramientos también de las diagonales con las columnas, ¿sí? Entonces, se pueden usar núcleos centrales, ¿cierto? El núcleo, por ejemplo, de los ascensores se puede hacer en pantallas de concreto bien rígidas y usarlas como parte de la estructura. O se pueden colocar en los perímetros, que es lo más conveniente. Y igualmente las diagonales se pueden ser excéntricas, como en este caso, o concéntricas como estas que llegan al mismo punto. Las X también se consideran concéntricas. El comportamiento, entonces vimos que de los pórticos era de esta manera y de los muros de esta manera, ¿cierto? Entonces miren que los pórticos, los daños son en los primeros pisos, en los muros los daños son en los pisos superiores. Bien. Entonces, estas edificaciones son más flexibles, ¿cierto? Las de los pórticos en los pisos superiores se forman, perdón, se forman más en los pisos inferiores y en los pisos superiores se desplazan mucho, pero no se deforman tanto, mientras que los muros se deforman mucho en los pisos superiores, aunque en los pisos inferiores tienen poca deformación. Entonces, cuando yo combino estos dos sistemas, lo que voy a obtener es un sistema que como pórtico solo tendría esta deformación y como muro solo tendría esta deformación. Si yo los pego, ¿cierto? Si yo los uno, entonces lo que voy a tener es un sistema que va a tener menores deformaciones en la parte inferior gracias al aporte de los muros, o sea que los pórticos se van a deformar menos porque los muros le ayudan en la parte inferior y los muros se van a deformar menos porque los pórticos le ayudan en la parte superior. Bien, entonces decíamos que la combinación de pórticos con muros hace que tenga un sistema que tenga menores deformaciones tanto en la parte inferior como en la parte superior por el aporte que hace cada uno de los dos sistemas. Entonces es un mejor sistema, digamos el sistema dual o el sistema combinado es un mejor sistema
porque digamos que supera las limitaciones que tienen los pórticos por separado y los muros por separado. Bueno, entonces dentro de esos sistemas tenemos el sistema de pórticos de concreto más pantallas de concreto, que puede ser entonces que yo haga mis columnas de concreto y ponga unos muros ahí en algunos sitios para rigidizar la estructura, y eso tengo mi sistema combinado o mi sistema dual. Recuerden que el sistema dual es un sistema especial del combinado, un caso especial del combinado donde hay dos características que se deben cumplir. Una es que las columnas soporten la carga vertical, los pórticos soporten la carga vertical, pero además de eso sean capaces de resistir el 25% de la carga. Y los muros o diagonales, pórticos con diagonales, deben ser capaces de resistir ese resto de carga sísmica, como el 75% por lo menos de la carga sísmica. Aquí hay, digamos, tipologías de sistemas combinados, ¿cierto? Donde se combinan columnas con pantallas de diferentes formas y en diferentes ubicaciones. Lo más efectivo es que sea en la periferia, ¿cierto? En las esquinas también funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí que se pueden aprovechar y hacer los puntos fijos en estas esquinas en un edificio que lo permita arquitectónicamente, entonces eso va a tener un muy buen comportamiento sísmico. Hay que tener en cuenta que esa ubicación de esos muros tiene que tener cierto equilibrio, digamos, no exactamente simetría, pero sí equilibrio entre que si en esta cara hay un muro, aquí en esta cara acá también debería haber otro muro, ¿cierto? De las mismas, de dimensiones similares para que se equilibraran y no fueran a provocar efectos torsionales. Aquí tenemos combinaciones de pórticos con pantallas. Aquí miren que tenemos un sistema que sería como un sistema de muros, pero unos muros muy delgaditos, muy como mucha dificultad, porque digamos que se debieron haber colocado pantallas de este tipo en la otra dirección también. Y más pues con un sistema ahí de losa pues en bloque, en pues. Estos son ejemplos de sistemas combinados pues, que están en construcción. Este es el ejemplo de una pantalla. Y aquí también tenemos el ejemplo de un sistema combinado. Observen que los muros están por fuera de la estructura, ¿cierto? Porque pues, se permite, porque son como una fachada flotante ahí, ¿cierto? Se permiten porque los muros en este sistema no son estructurales, entonces ellos son divisorios, en este caso de cierre, y pues lo importante es dejar estos elementos aquí, estas columnas, para que amarren bien esos muros y no se vayan a caer. Bien, igualmente podemos hacer sistemas combinados y duales con pórticos de concreto y pórticos ariostrados, o sea, pórticos con diagonales. En este caso, usamos columnas de concreto y diagonales, ¿cierto? Metálicas. Tienen varios ejemplos. Estos ejemplos, por ejemplo, son de reforzamientos que se han hecho en estructuras ya existentes que han sufrido daños o presentan deficiencias en la parte sísmica por ser muy flexibles, entonces se le han incluido estos pórticos, estas diagonales para reducir o para cambiar la forma de su comportamiento sísmico, ¿cierto? Esta es una clínica en la ciudad de Cali, la materno infantil, que se reforzó con estas diagonales y se cambiaron
Los muros divisorios y de fachada se cambiaron por paneles en Drywall. Básicamente estas son soluciones de reforzamiento. Aquí tenemos el caso de un centro comercial en Cali, Palmetto, que tiene columnas en concreto y algunas diagonales metálicas. Bien, la otra posibilidad de los sistemas combinados y duales son los pórticos metálicos con pórticos arrostrados. Se habla de pórticos metálicos acortantes porque son pórticos que no tienen nudos rígidos, sino que son nudos con algún grado de articulación y entonces se rigidizan con diagonales. Tenemos algunos ejemplos, ¿cierto?, de pórticos metálicos con sus diagonales, en este caso son diagonales concéntricas. Las diagonales cumplen la función de rigidizar, de darle rigidez frente a fuerzas laterales de sismo viento a los pórticos. Otro ejemplo de diagonales concéntricas. Y aquí está un ejemplo pues, de un edificio que las diagonales, digamos, hacen parte también como del diseño arquitectónico pues, de esa fachada. Un edificio emblemático en Estados Unidos, cuyas diagonales comprenden varios pisos, es como una especie de cercha vertical grande. Ese edificio tiene 100 pisos. Aquí están los límites de altura de los diferentes sistemas combinados y duales, donde muestra pues el soporte vertical, quién lo hace, el soporte horizontal y el soporte de fuerzas verticales y el soporte de fuerzas horizontales y los límites que tiene de altura. Bueno. Bien, con eso hemos hecho un recorrido por los diferentes sistemas constructivos de los sistemas estructurales. Y ahorita vamos a mirar una tabla donde tenemos los tres sistemas estructurales, donde el combinado incluimos los duales, y aquí está pues aquí hemos tomado pues hemos tomado los diferentes características de los sistemas. Entonces, estas son las luces, digamos, que se manejan en cada uno de los sistemas constructivos que aparecen ahí. Entonces, la mampostería, tenemos luces entre 2,5 y 3,5. En la mampostería confinada, ¿no? En la mampostería estructural podemos arrancar en luces de 2,50 hasta 4 metros. Eso es lo que encontramos más o menos en las construcciones. Los pórticos de concreto pues varían entre 5 y 8 metros pues en algunos casos. Los pórticos de acero
Los pórticos de acero, pues tenemos luces entre 6 y 9, 10 metros, ¿cierto? Permiten un poco, luces un poco mayores, aunque hay luces, se pueden hacer pórticos de acero y estructura metálica con luces mayores, pero en edificios normalmente esas luces no superan estos valores, a menos que sean construcciones especiales. Eh, y en los sistemas combinados, pues se manejan también luces pues entre 5 y 8 metros para pórticos de concreto y pantallas, y para pórticos metálicos y con diagonales entre 6 y 9 a 10 metros. Aquí muestra, por ejemplo, la libertad pues, de la espacialidad, ¿cierto? La posibilidad, digamos, de modificar los espacios. Entonces, en el caso de los muros no existe esa posibilidad, ¿cierto?, de hacer modificaciones fácilmente, mientras que en pórticos y combinados sí. Hay una mayor libertad espacial en pórticos y combinados, en la mampostería y en los sistemas de muros poco. Los costos de mano de obras entonces son bajos en los sistemas de muros y un poco más altos en los sistemas de pórticos. Igualmente los costos de materiales de la mampostería son altos, y en los pórticos de acero los costos son altos. Las velocidades de ejecución, pues en las mamposterías son relativamente bajas, pero son relativamente bajas, ¿cierto? En los pórticos de concreto es un poco más demorado el sistema, y el metal también tiene tiempos cortos de ejecución. La maquinaria, pues en estos sistemas de mampostería normalmente no se requieren, pero ya cuando son muros de concreto, sobre todo los prefabricados, se necesitan maquinaria pesada, digamos, para mover los materiales, así como en los pórticos de concreto prefabricado y en los pórticos de acero. Y aquí están las luces, digamos, que se utilizan en los diferentes sistemas, perdón, las alturas, ¿cierto? Entonces la mampostería confinada hasta 2 pisos, en mampostería estructurada hasta 45, ya en muros de concreto pueden ser hasta 72 metros, y en lo que son pórticos y combinados, por lo regular no hay unos límites de altura, pero pues finalmente los pórticos de concreto solo se utilizan para alturas medias, mientras que ya cuando se combinan con pantallas o con diagonales ya permiten desarrollar alturas mayores. Bien, eso es todo lo que queríamos mostrar de los sistemas constructivos, de los sistemas estructurales que tiene la norma sismorresistente colombiana NSR10. Muchas gracias.